¿Qué es lo importante del acto jurídico? Que produzca efectos. ¿Cuáles son los efectos del acto jurídico? Nacimiento, adquisición, modificación, transmisión de derechos y obligaciones. Esos son los resultados, los efectos jurídicos de un acto jurídico. Si yo celebro una compraventa, es para adquirir derechos de propiedad. Si yo celebro un matrimonio, es para que nazca un vínculo marital, ¿verdad? Entonces, el acto jurídico tiene como fin la creación o extinción eventualmente de un derecho, ¿verdad? Eso es lo que busca el acto jurídico. Ahora bien, cuando el acto jurídico produce efectos, produce resultados, produce consecuencias jurídicas, a ese acto se le conoce como eficaz, el que genera derechos y obligaciones, ¿verdad? Pero cuando no produce los efectos, ese acto se le llama o se lo denomina ineficaz. Es un acto jurídico que no produce efectos jurídicos. A ese acto se lo llama ineficaz. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la ineficacia de los actos jurídicos. Dice la unidad. Clase de ineficacia, nulidad y anulabilidad. Concepto. Vamos a ver eso ahora. Vamos a ver los conceptos de validez y eficacia. Dice dos momentos o situaciones distintas. Testamento otorgado con las formalidades de la ley por un ciudadano capaz es válido, pero solo tendrá eficacia a la muerte del causante. O sea, dentro de un mismo acto jurídico podemos distinguir dos conceptos muy importantes que hacen al acto jurídico. Un acto jurídico válido es el que genera efectos. Y si genera efectos, es un acto eficaz. No es lo mismo validez que eficacia. Son dos situaciones distintas. El acto jurídico tiene que ser válido. Y si es válido, consecuentemente va a ser eficaz. Primero el acto es válido y luego es eficaz. Eso es importante saber. La promesa de dar suma de dinero sujeta a condición suspensiva es válida, pero tendrá eficacia solo al ocurrir el evento previsto. O sea, cuando hablamos nosotros de una condición suspensiva, cuando le asignábamos el nacimiento de un derecho a un evento futuro incierto. Entonces, ese acto es válido. Celebramos el acto con esa condición suspensiva. Pero recién ese acto va a producir efectos jurídicos, va a ser eficaz cuando se dé o cuando se cumpla esa condición suspensiva. Antes del cumplimiento de la condición suspensiva, no podemos decir que ese acto jurídico fue eficaz. Todavía no produjo resultado jurídico. Lo que me da la pauta de que si el acto jurídico es eficaz o no es eficaz es la producción del resultado, es la producción de la consecuencia jurídica. Eso es importante. Si yo cumplí con la formalidad, si yo cumplí con los requisitos, estoy hablando de un acto válido. Pero si estoy hablando de que si ese acto produjo resultado, estoy hablando de la eficacia de ese acto. Por eso es importante manejar estos dos conceptos. Y vamos a ver un poco qué dice el programa. Entonces vimos ya. Vamos a ver vamos a ver las clases ahora de ineficacia. Porque eso es lo que dice el programa. Vamos a ver a la nulidad y anulabilidad. Son dos cosas distintas. Una cosa es la nulidad y otra cosa es la anulabilidad. La nulidad es una sanción legal que priva a un acto jurídico de sus efectos normales. Dice, por contravenir el ordenamiento jurídico al momento de su formación o celebración. La nulidad se da, dice, sanción de la ley que priva al acto de su eficacia por la inexistencia de alguno o todos sus elementos esenciales.
Un acto es nulo cuando le faltan, cuando no existen algunos de sus elementos esenciales. Como no existen sus elementos esenciales, ese acto nunca va a producir efecto. Por lo tanto, ese acto es nulo. Se considera que nunca luego existió. ¿Verdad? Eso es lo importante en la nulidad. Acá tenemos, vamos a ver, vamos a profundizar, ¿verdad? Actos nulos. En estos actos, la invalidez es absoluta e insubsanable. ¿Por qué invalidez absoluta? Porque falta un elemento esencial. ¿Cuáles son los elementos esenciales del acto jurídico? Capacidad, voluntad, objeto y causa. Si falta capacidad, si falta objeto, falta voluntad, falta un elemento esencial. Por lo tanto, ese acto es inválido. Y como es inválido, va a ser ineficaz. Por lo tanto, nunca existió acto jurídico. El acto jurídico nulo nunca existió. Si le falta uno de sus elementos, ese acto jurídico nunca existió. ¿Cuáles son las causas? Falta de voluntad o capacidad de los sujetos. Objeto ilícito o imposible. Incumplimiento de solemnidades previstas para su celebración. Yo no puedo pretender que una emancipación tenga efecto jurídico si es que no cumplo con la solemnidad de ir frente al libripens con los 5 testigos, porque no estoy cumpliendo con la formalidad. Ese acto es nulo. Para Roma, en el derecho antiguo principalmente, era sumamente importante el cumplimiento de la formalidad. Entonces, es causal de nulidad el incumplimiento de la solemnidad. O es causal de nulidad si el objeto de ese acto es ilícito. Yo celebro una estipulación ¿con quién puede ser? Con Paloma. Y le digo, Paloma, te voy a dar 100 aureos si es que le disparas a tal persona. El objeto de ese acto es ilícito. No puedo yo celebrar un acto jurídico así. Entonces ese acto es nulo, nunca existió. Entonces, cuando hablamos de actos jurídicos que nunca existieron por falta de uno de sus elementos, estamos hablando de actos jurídicos nulos. Ahora vamos a ver al otro concepto que es el de la anulabilidad. Muy por el contrario, son muy distintos, son parecidos pero son distintos a la vez. La anulabilidad, que no es lo mismo que la nulidad, es la posibilidad. Acá se da una posibilidad de impugnar judicialmente un acto por algún vicio de la voluntad. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? Dolo, violencia, error. O defecto en sus elementos esenciales. Hay un defecto en la capacidad, en el objeto, algún defecto hay. Entonces ese acto es anulable. No es nulo, es anulable. A pedido de las partes afectadas, a pedido de la parte afectada, el magistrado privaba de efecto, o sea, privaba de su eficacia, un acto válido por razones de equidad, buena fe o para la protección de ciertos intereses lesionados. O sea, yo puedo decir que un acto jurídico es válido, pero que es ineficaz. La estipulación, si yo cumplo con la formalidad, con la solemnidad de la estipulación, ese acto va a ser válido. Pero si yo ejerzo una actio doli contra la persona en carácter yo de afectado, con la que celebré yo la estipulación, el magistrado, ¿qué va a hacer? Va a privar de la eficacia a ese acto jurídico. El acto jurídico es válido porque cumplió con la formalidad, pero le priva de su eficacia. Por razones que estamos leyendo acá. Buena fe, equidad o para la protección de intereses. Entonces, la anulabilidad supone un vicio en algún, no es que no existen. En la nulidad
no existían uno o más de los elementos esenciales. En la anulabilidad existen los elementos, pero están viciados. Entonces el acto podría ser válido, pero también se puede impugnar al mismo y hacerlo ineficaz, que no produzca sus efectos jurídicos. Vamos a ver actos anulables. El acto anulable existe y produce todos sus efectos mientras no sea impugnado. Mientras no sea impugnado. Sus vicios pueden ser subsanados por las partes mediante la ratificación, convalidación o por el transcurso del tiempo. La anulación no puede ser declarada de oficio por el juez ni requerida por terceros. Eran las partes, precisamente la parte afectada, la que tenía que reclamar eventualmente la anulabilidad o la impugnación de ese acto jurídico. No podía venir un tercero, tenía que ser a pedido de parte afectada. Señora. Suazo, acá cuando habla de sus vicios pueden ser subsanados por las partes mediante la ratificación, es como que se puede corregir por el camino, ¿verdad? Sí se puede corregir por el camino. Así mismo. Así Gracias. mismo. Así mismo, tal cual dijiste. Entonces el acto anulable, voy a hablar así un poco coloquialmente, ¿verdad? El acto nulo no tiene luego solución. Muerto está. No hay solución. El acto nulo es nulo, nunca existió. Murió Campela, como se decía antes. El acto anulable, en cambio, produce efecto jurídico hasta tanto no sea impugnado. Perdón, hasta tanto sea impugnado. Si yo impugno el acto, deja de producir sus efectos. Ese es el acto anulable. Cuando yo me encuentro ante un acto que produce efecto, que es impugnado, me encuentro ante un acto anulable. ¿Y quién puede impugnar ese acto? La parte afectada, no un tercero. No va de oficio. La parte afectada tiene que impugnar. Bueno, voy a dar un ejemplo muy malo. En una elección a presidente excepcional, nuestro derecho electoral dice que la única parte que tiene la capacidad de reclamar un fraude es la que tiene legitimación activa. O sea, el candidato que perdió, ¿verdad? No puede venir otra persona a reclamar. El candidato que se vio afectado es el que tiene la capacidad jurídica para reclamar que se le hizo fraude en la elección. ¿Por qué doy ese ejemplo? Porque el acto anulable es solamente anulable por una de las partes. No puede ser requerida por el juez o por un tercero. Entonces eso quiero que quede bastante en claro. En cambio el acto nulo nunca lo existió. Acá tenemos el cuadro comparativo, ¿verdad? Acto nulo no producen efectos. Se consideraba como si nunca hubiese existido. El nulo nunca pasó. Como decía Talía, si no me acuerdo, no pasó, ¿verdad? Son insubsanables. Ahí está lo que decía vos, Caro. Insubsanables, inarreglables, irreparables. No pueden ser confirmados ni convalidados por las partes o el juez. La nulidad es imprescriptible. Los actos accesorios son siempre nulos. Claro, todo lo que emerge, toda condición, todo pacto, toda obligación que está sujeta a un acto nulo, va a ser nulo. Va a ser nulo siempre. Ahora bien, en los actos anulables, a diferencia de los actos nulos, son válidos hasta no ser anulados judicialmente, hasta que no se lo impugne. Pueden ser subsanados por ratificación, convalidación. En los actos anulables la acción sí prescribe. Los accesorios, los accesorios del negocio anulable no siempre están privados de validez.
dependiendo del caso. No es que todo lo que se desprenda de ese acto anulable también va a ser nulo, no, puede que sea válido también. Solamente los actos nulos es donde todo lo que nace, todo lo que emerge de ese acto nulo también va a ser nulo. En los actos anulables se puede arreglar, es subsanable. En los actos nulos, la nulidad se produce de pleno derecho, ipso iure. Claro, porque le falta pues, uno de sus elementos esenciales. Entonces va a ser nulo. Nació incompleta esa criatura. Opera desde el momento de la celebración del acto, ex tunc, o sea, desde entonces. Ese acto de su nacimiento ya no existió. Oponible a todos, erga omnes. Puede ser invocada por un tercero o declarada de oficio por el juez. Cualquiera puede invocar la nulidad de ese acto jurídico. Ese acto se considera que nunca existió. En cambio, en el acto anulable, la anulación requiere sentencia judicial. O sea, el acto anulable opera desde que o es nulo desde que se lo impugna. Produce efecto hasta su impugnación. Debe ser solicitada por la parte afectada y solo a esta favorece. Esa es otra diferencia importante con el acto nulo. Y vamos a ver la ineficacia de los actos jurídicos en el derecho civil romano. En la época antigua, que es lo que siempre yo les menciono, ¿verdad? El acto que no se cumplía, está mal escrito, el acto que no se cumplía, me parece que está mal expresado. En el acto que no se cumplían o que no se cumplieran con las formalidades, no producía efectos. O sea, si yo celebré una emancipación, una iniurecesio, una esponsio, una estipulatio, y no respeté la solemnidad, ese acto es nulo, no produce efecto, es ineficaz. La nulidad civil se producía ipso iure, porque el derecho civil me decía paso a paso cómo tenía que llevar a cabo ese acto jurídico. Si yo no lo hacía así, ese acto era nulo, ipso iure. El acto era nullium nullium momenti, nullium nullius momenti, nulo en todo instante. No cumplí pues, con la formalidad. Se daba también si en el acto faltaba algún elemento esencial o existía algún vicio grave. Entonces, primero el acto es inválido y como consecuencia de su invalidez va a ser ineficaz. En el derecho civil, si no cumplí con la solemnidad, ese acto nunca existió, no produce efecto. De pleno derecho se produce la nulidad, ese acto es nulo desde su nacimiento. En todo instante lo dice. Esto es en el derecho civil. Casos de ineficacia, vamos a ver en el derecho civil. Falta de capacidad. Acá están los elementos del acto jurídico, ¿verdad? Capacidad, voluntad, objeto y causa. Actos de demente, infante menor impure. Claro, una criatura de 5 años no puede ya celebrar una estipulación con un tipo de 30, ¿verdad? Falta capacidad ahí de uno de los sujetos, por lo tanto, ese acto jurídico es inválido y como consecuencia de eso es ineficaz. Nunca existió ese acto jurídico. Prestación imposible, venta de un fondo inexistente o de una cantidad indeterminada. Siempre Roma esto cuidaba mucho. Cuando se realizaba la venta de algo, principalmente cuando era fungible, tenía que existir género y cantidad. Si no existía cantidad, ese acto era nulo. Entonces, si yo me comprometía a dar trigo
pero no sé cuántas bolsas, no sé cuántos kilos, o no sé cuántos fardos de tal cosa. Si solamente daba el género, ese acto era nulo, porque se consideraba que es una prestación imposible. O cuando vendía algo que no existía, ¿verdad? Que es una simulación absoluta. Esos actos son nulos. Contenido inmoral ilícito. Venta de un templo. ¿Qué era el templo? Res extracomercio, res sacrae. Contrato para cometer un delito. Claro, yo no puedo celebrar una estipulación para que Adrián le liquide ahí a... ¿verdad? No puedo. Es ilícito. El objeto de ese acto es ilícito. Ese acto es nulo. Nupcias incestuosas. Yo no me puedo casar con mi hermana, ¿verdad? Entonces ese acto es nulo. La ley te lo prohíbe. Ipso iure. De pleno derecho ese acto es jurídicamente nulo. Negocio contra legen, prohibido por la ley. Habían ciertas capacidades que los gobernadores tenían restringidas, ¿verdad? Capacidades de hacer. Gobernador que adquiere bienes en su jurisdicción o contrae nupcias con mujeres de su provincia. En estos casos, a los gobernadores se les estaba prohibido eso, porque ellos eran administradores de ese lugar. Entonces, en este caso se consideraba que el negocio era contra la ley, era prohibido por la ley. Entonces, por eso el acto era nulo. Y por los defectos de forma, incongruencia entre la pregunta y la respuesta de la esponsio o de la estipulación. O sea, si yo no cumplía con la formalidad de la esponsio o la estipulación, ese acto jurídico nunca tuvo lugar. Por lo tanto, va a ser inválido y consecuentemente ineficaz. Ahora bien, acá viene la parte linda. El derecho honorario era este derecho que nace a partir de la figura de un pretor. Ciertos actos válidos del derecho civil podían afectar principios de equidad, justicia y buena fe, perjudicando a alguna de las partes. En estos casos, el pretor, que no era más que una especie de juez, no declaraba directamente la nulidad porque el acto era válido, pero estaba facultado a otorgar defensas a la parte afectada. De este modo, se privaba al acto de la eficacia, aunque formalmente conservaba su validez civil. O sea, en ciertos y específicos escenarios, podían darse actos jurídicos que vayan a perjudicar a una de las partes. En ese caso, el pretor daba acciones civiles para que ese acto no es que va a ser declarado nulo, sino que va a privar nada más de la eficacia. Va a ser válido, pero no va a producir efectos. Y vamos a ver eso ahora, las acciones. El pretor, en virtud de su jurisdictio e imperium, otorgaba defensas a la parte afectada para privar de eficacia, no de validez, porque el profesor te va a pedir eso. Dentro de las 50 preguntas que va a meter en su examen, va a hablar de la ineficacia en el derecho honorario y va a decir que privaba de validez, no privaba de validez, privaba de eficacia. Y la eficacia es la producción del resultado jurídico. ¿Cuáles son las defensas procesales que puede oponer una persona afectada, la víctima? La actio doli, actio quod metus causa, denegatio actionis, exceptio dolis, in integrum restitutio. Estas acciones estaban reservadas para las personas afectadas en el marco de la celebración de un acto jurídico. Vamos a ver enseguida cada una de esas acciones. Pero antes de ver esas acciones, vamos a ver ciertos casos en donde había una afectación a alguna de las partes. Por eso vamos a hablar de la teoría de la lesión. Lesión de ultramitad se llama. Es un caso en particular.
El vendedor de un fondo podía pedir la rescisión del contrato si el precio pagado por el comprador fuese inferior a la mitad de su valor real al momento de la venta. Por eso se llama teoría de la lesión o la lesión de ultramitad, ¿verdad? Si hay un terreno que vale 1.000 millones en Roma, o 1.000 ases, para darle moneda romana, ¿verdad? Vale 1.000 ases, y yo lo compro por 400, lo estoy comprando por menos de la mitad de su valor. La persona que me lo está vendiendo eventualmente puede pedir la rescisión del contrato en función al precio bajo. Entonces, señora, pensé que alguien quería hablar. Es una defensa que tenía la parte afectada. ¿Qué pasaba muchas veces en Roma? Existían, como en durante toda la historia, ¿verdad? Usureros, gente aprovechada, que lesionaba los intereses de terceras personas con este tipo de negocios. Por eso nacen las teorías que intentan darle una solución a este tipo de problemas económicos. El que vende un fondo por menos de la mitad de su valor real, al momento de concluirse el contrato, puede pedir su rescisión por causa de lesión. Puede pedir. Para evitar la rescisión, el comprador debía pagar la diferencia hasta cubrir el justo precio. Por eso estamos hablando de una ratificación. Este acto jurídico es anulable. Es anulable por la parte afectada. Pero también puede ser rectificado. El acto jurídico se puede recomponer. ¿Cómo en este caso? Pagando el precio justo. Es cierto, te compré por 400 el terreno que valía 1.000. Bueno, te voy a pagar los otros 600, no hay problema. Entonces el acto jurídico sigue siendo eficaz. Se llega a un acuerdo entre las partes. Señora. Ahí inclusive hasta 500 podía pagarle y creo que ya hasta la mitad creo que era del valor real. Se podía pagar como hasta, o como era. Eso está un poquito más adelante. Sí, ese es otro caso en donde... O sea, que no me estoy acordando. O sea, ese día me acuerdo. Dale. Pero tiene que ver. Pero, ¿verdad que? Mi Alzheimer ya mi alemán me está atacando. ¿Dónde estaba eso? Vamos a ver si llegamos seguida ahí. Vamos a ver si llamo, bro. Para mí que ha sido una... Sí, tiene que ver. Sí, hay algo relacionado a eso. Bueno, por tanto, dice, la venta en estas condiciones era anulable, era rescindible. Lo podía hacer la parte afectada, pero si se llegaba a un acuerdo con el comprador, el acto podía seguir produciendo su efecto jurídico. Es un caso en el cual el derecho honorario protegía eventualmente a la parte afectada. Después tenemos otro escenario, que es de la querella in officiosi testamenti. Esto dimos nosotros hace poquito. Los parientes próximos del testador que fueran omitidos. ¿Se acuerdan que el derecho civil, ya en la época justinianea, decía que los herederos forzosos tenían que tener sí o sí una cuota? Sí o sí. Sí o sí. Entonces, si había un pariente que no fue heredado o quien fue omitido, ¿verdad? Podían reclamar ante tribunales la invalidez del testamento. La acción se fundaba en los deberes que imponen la moral y el sentimiento y la naturaleza. En la ley ya decía, en el derecho civil, ya decía que para que vos hagas tu testamento tenés que hacerla de cierta forma y tanta cuota tenés que dejarle a tal familiar o a tales familiares. Se consideraba que el pater familia, al desheredar u omitir sin justa causa a sus familiares cercanos, no obraba con lucidez y plenitud de facultades. Entonces se acudía a una ficción jurídica por la cual se le declaraba loco al testador.
Entonces, ¿qué pasaba con esta ficción? Es interesante cómo pensaban los romanos. Como se le declaraba loco al testador, el testador no poseía la testamenti factio activa. Por lo tanto, ese testamento era nulo. Esa es la solución jurídica que encontraron los romanos. ¿Para qué? Para evitar dañar a terceras personas. Un padre que no le hereda a su hijo y no deja el motivo, está cometiendo un acto injusto. Estamos hablando de Roma. Entonces ese hijo tiene la posibilidad de accionar contra ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y Roma eventualmente lo declara loco al padre por no haber hecho eso. Como es loco, no tiene capacidad para testar, por lo tanto ese testamento es inválido, o sea, no produce efecto jurídico. En el derecho de Justiniano desaparece la distinción entre el derecho civil y el derecho honorario. El derecho civil es el que está escrito, el derecho civil, ¿verdad? Y el derecho honorario es el derecho del pretor. Y se unifican el criterio en cuanto a los actos ineficaces. Acto nulo en el derecho de Justiniano, aquel al que le falte un elemento esencial o que afecte el interés general. Ese va a ser a partir de ahora del derecho de Justiniano el concepto del acto nulo. Y el acto anulable solo se afecte un interés particular corresponde a la parte que alega haber sufrido el daño, pedir la anulación del acto. Ese va a ser ahora en más el concepto de acto nulo y anulable en el derecho de Justiniano. Y acá tenemos algunos ejemplos de actos ineficaces y actos nulos. Actos ineficaces: negocios contrarios a la ley, realizados por incapaces, dementes o de infante menor, de contenido inmoral, objeto ilícito o imposible, los que no cumplen una forma o solemnidad. Todos estos actos son actos ineficaces, no producen efectos jurídicos. Por lo tanto, no podemos reclamar su cumplimiento porque no producen los efectos. En la doctrina moderna dice, es nulo el acto jurídico cuando lo hubiere realizado un incapaz por falta de discernimiento. Si el acto o su objeto fueren ilícitos o imposibles, y en caso de no revestir la forma prescrita por la ley. O sea, vemos que prácticamente, el derecho romano es la base del derecho moderno, porque son las mismas normas, el espíritu es el mismo. No hubo ningún cambio del derecho romano, del derecho civil romano a nuestra propia doctrina, ¿verdad? Un copiar, pegar, no me hicieron los muchachos. Dice, derecho honorario, ineficacia por vicios de la voluntad. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? Dolo, violencia, error. Antecedente de los actos anulables en el derecho actual. Es anulable el acto jurídico si estuviese viciado por error, dolo, violencia o simulación. Claro, nos está dando nomás un pantallazo o una demostración de que el derecho romano es la base de nuestro derecho civil, ¿verdad? Entonces, para cerrar la idea, el acto nulo es el que nunca existió. El acto nulo es el que le falta uno de sus elementos esenciales. El acto anulable es el acto que tiene todos sus elementos, pero están viciados, uno o más elementos. El acto anulable produce efecto hasta que se lo impugna. ¿Quién lo debe impugnar? La parte afectada. Esa es la diferencia que tenemos que saber y que tenemos que identificar en esta unidad.
Los actos anulables se pueden convalidar, medio por el cual la invalidez podía ser subsanada por las partes, haciendo desaparecer el vicio. ¿Qué decíamos nosotros los actos anulables? Eran los actos en los cuales uno de los elementos estaba viciado. Entonces ese acto se puede, a través de la convalidación, se puede subsanar los errores. Se ponen de acuerdo para remover el vicio. El acto jurídico nulo no es susceptible de convalidación. Solamente el acto jurídico anulable es susceptible de convalidación. Esto solo cabe para negocios anulables. Ejemplos. Pater reconoce la deuda contraída por su hijo, filio familiar. Acreedor ratifica la manumisión hecha en perjuicio suyo. O sea, eventualmente, ¿por qué dice Pater reconoce la deuda contraída por su hijo? Porque se acuerdan que había una ley que le prohibía a los hijos contraer deuda sin la autorización de los padres. Creo que era la Lex Pauliana, no estoy seguro. Me puedo equivocar. Pero había una ley que le prohibía a los hijos asumir obligaciones sin la autorización de los padres. Entonces ese acto, por falta de capacidad o por un vicio, en este caso de la capacidad de la persona, era anulable. Entonces, ¿qué hacía el papá? Para convalidar ese acto, reconocía la deuda. Como reconocía la deuda, él convalidaba ese acto que era anulable. Porque el padre podía anular ese acto. Porque ¿qué pasaba? Como el acreedor no le podía exigir a la criatura, le exigía al padre. Entonces el padre podía desconocer la deuda tranquilamente. Pero el padre podía convalidar ese acto, reconociendo la deuda. ¿Verdad? Ese es un ejemplo. Después dice, acreedor ratifica la manumisión hecha en perjuicio suyo. No sé a qué se refiere. Acreedor ratifica la manumisión hecha en perjuicio suyo. Puede ser, puede ser que existan casos en donde un tercero manumita al esclavo de una persona, de un esclavo, una persona que no es. O sea, yo le manumito al esclavo de Adrián. En este caso, Adrián tiene derecho a reclamarme el precio de ese esclavo. No sé si me siguen en el ejemplo que quiero dar, ¿verdad? Es cuando viene un tercero y le manumita a un esclavo mío a través de una solemnidad. Yo perdí patrimonio como consecuencia de ese acto de manumisión que hizo un tercero sobre mi esclavo. Entonces esa persona que le manumitió a mi esclavo me debe plata, porque ese esclavo vale plata. Ahora, yo puedo convalidar ese acto ratificando la manumisión que se hizo en perjuicio de él, porque a su esclavo pues se le manumitió y él no autorizó, pero él puede ratificar esa manumisión. Ese es el ejemplo que nos da en cuanto a la convalidación de los actos anulables. Hay formas, hay modos de convalidación: expresa, tácita y por renuncia por parte del interesado. ¿Cómo se convalida de manera expresa? Por parte del que tenía el derecho a impugnar. El que tenía el derecho a impugnar no lo hace. De manera tácita, demostrando con su conducta aceptar el acto anulable. Con su conducta. Y de manera, dice, por renuncia de parte al derecho de impugnación. O sea, cuando la parte renuncia al derecho de impugnar. Son tres formas de convalidar actos, ¿verdad?
En el caso que vimos arriba de la deuda, el padre que reconoce la deuda contraída con su hijo lo está haciendo de una manera expresa, ¿verdad? O también lo puede hacer de una manera tácita pagando la deuda, no reconociendo como tal la deuda, pero sigue haciéndose cargo de ella. O eventualmente renunciando al derecho de impugnar ese acto jurídico anulable. Son formas de convalidar actos jurídicos anulables cuando uno de sus elementos está viciado. La convalidación requiere el acuerdo de ambas partes. O sea, convalidar es tener la validación de los dos. Por eso es una convalidación. Cuando hablamos de una confirmación, es una manifestación unilateral de voluntad, por la cual quien puede impugnar un acto o negocio jurídico renuncia a hacerlo. O sea, yo pudiendo invalidar un acto jurídico no lo hago. Con eso estoy confirmando. Y la ratificación, el titular de un derecho reconoce unilateralmente la eficacia de una declaración realizada por otra persona en su nombre, proveniente de un tercero. Se confirman los actos propios, se ratifican los actos ajenos. O sea, los actos que realizo yo los debo confirmar. Y los actos que realizan en mi nombre, para poder convalidarlos, los debo de ratificar. Si Tania realiza una compra en mi nombre, yo tengo que ratificar ese acto. Esa es la forma de convalidar. Si yo quiero componer un acto jurídico viciado en el que yo soy parte directa, yo tengo que confirmar. Esa es la manera de convalidar, de manifestar mi voluntad de no impugnar eventualmente o de renunciar al derecho de impugnar ese acto jurídico. Entonces, la herramienta jurídica por la cual se puede validar un acto jurídico anulable es la convalidación. ¿Y los actos jurídicos nulos se pueden arreglar? Sí, señor. Acá está la respuesta. Hay una solución. Existe la figura de la conversión. Un acto o negocio nulo se convierte en otro. No es que se arregla ese mismo acto, no, se convierte en otro acto distinto que sustituye al primero y que en la medida de lo posible preserva el fin perseguido originalmente por las partes. O sea, convertir un acto no es lo mismo que convalidar. Convalidar un acto es hacer que un acto anulable tenga eficacia. Convertir un acto es hacer que un acto nulo se convierta en un nuevo acto. Esa es la diferencia. Un acto o negocio puede resultar nulo como tal por faltar algún elemento. Claro, el acto nulo es cuando le falta un elemento. O no haberse observado las formas prescritas en la ley. Si no se afecta el orden público, el acto nulo puede considerarse válido y eficaz como un acto jurídico diferente. O sea, la conversión requiere de que se convierta el acto nulo en otro distinto, pero que se mantengan de cierta manera el fin del acto nulo. Eso es lo que se busca. Ejemplos de conversión. Testamento no válido como tal puede valer como codicilio.
El codicilio era como una suerte de manifestación de voluntad. Les voy a decir ahora. Codicilio, conjunto de disposiciones de última voluntad, salvo la institución de heredero o la de desheredado. No requiere la formalidad de un testamento, a menudo es una modificación del mismo documento que contiene esta disposición. Sí, el codicilio es una manifestación de voluntad nomás. No tiene como tal efecto jurídico, pero sí es una herramienta para conocer la última voluntad del causante. O sea, un testamento que no cumplió con las formalidades es nulo, pero a través de la conversión podría valer como codicilio, como manifestación de última voluntad. Ese es un ejemplo. Otro, la septilatio era una forma solemne de extinguir obligaciones. Claro, mediante la estipulatio, una obligación se conformaba, nacía una obligación. Y la septilatio era la forma en la cual se extinguía esa obligación. Si esta era nula por algún defecto de forma, podía ser válida como un pacto de non petendo. El pacto de non petendo es el pacto de no reclamar. El pacto no es una formalidad, pero sí es un compromiso. No tiene validez jurídica como tal, pero sí tiene un grado de validez moral de no reclamar, ¿verdad? O sea, una septilatio nula puede servir como un pacto de non petendo. Y un ejemplo actual les voy a dar de conversión. Si yo compro el auto de Adrián en una escribanía, pregunto yo, ¿estoy adquiriendo el derecho de propiedad formalmente de ese auto? Pregunto yo. Adrián, vos sabés la respuesta. ¿Puedes repetir, por favor? Bueno, Me perdí. si yo compro un auto de Adrián en la escribanía, yo estoy adquiriendo legalmente el derecho de propiedad de ese auto. Depende si es que transfiere a tu... Si es que transfiere a tu nombre, sí, pero si es que es un contrato de compra-venta nomás. Si es un contrato privado, no hay una transferencia real de derecho de propiedad. Con la transferencia, sí. Exacto. Entonces, ese contrato privado, a efecto de transferencia de derecho de propiedad, es nulo, no sirve. Pero sí sirve como una obligación para Adrián de que me tiene que transferir ese auto. Sí sirve para eso. Entonces, es un acto nulo porque a efecto de transmisión de derecho de propiedad no tiene ningún valor ese contrato privado. Pero sí sirve como instrumento de obligación para que Adrián me transfiera los derechos de propiedad de ese auto. Ese es un ejemplo actual de lo que conocemos nosotros como conversión. ¿Cuáles son los requisitos? Que el acto nulo contenga todos los elementos constitutivos del nuevo acto válido. Que produzca el mismo fin o beneficio económico perseguido por las partes y que la conversión esté autorizada por la ley. O sea, un acto nulo se puede arreglar, ya es chupé, pero tiene que convertirse en un acto nuevo. Aunque tiene que tener el espíritu del acto nulo, porque tiene que buscar el mismo beneficio a las partes. Y eso tiene que estar autorizado por la ley. Ejemplos. Eso en el derecho actual, ¿verdad? Para la transferencia de un inmueble o vehículo se requiere la escritura pública. De realizarse por instrumento privado, el acto valdrá como obligación de otorgar escritura pública, pero no vale como una adquisición de derecho de propiedad. No sirve para eso. El pagaré no válido como tal, por falta de algún requisito, tiene validez como promesa unilateral de pago.
Estos son ejemplos de conversión en nuestro derecho actual. ¿Qué dice el Código Civil respecto a la nulidad? Los actos jurídicos no pueden dejar sin efecto, los actos jurídicos no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público o las buenas costumbres. Los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor si la ley no establece otro efecto para el caso de contravención. O sea, si el acto contraviene la ley, ese acto es nulo. Esto es lo que te dice estos artículos, ¿verdad? Y acá habla de lo mismo. No podrá ser objeto de acto jurídico aquello que no esté dentro del comercio, lo comprendido en una prohibición de la ley, y los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres o que perjudiquen los derechos de terceros. El mismo espíritu es. La inobservancia de estas reglas causa de nulidad del acto. No es anulabilidad, es nulidad. De igual modo las cláusulas accesorias. O sea, todo lo que venga por detrás del acto jurídico también va a ser nulo. Y así van hablando estos artículos de la nulidad. No hay nada fuera de eso. Todos hablan de la nulidad. Con eso terminamos la unidad 9. No sé si tienen dudas, consultas.